La formación de la Tierra fue un proceso que llevó millones de años y el cual se divide en varias etapas. Precámbrico es la primera etapa y se subdivide en otras dos etapas. El Arcaico comienza cuando las rocas fundidas se enfrían formando la corteza terrestre. Por las actividades volcánicas se formó la atmósfera y después se formó la hidrosfera. También aparecieron los estromatolitos. El Proterozoico. La litosfera se consolidó, se formaron los supercontinentes y se produjo la primera glaciación. Aquí es cuando aparecieron los primeros organismos eucariotas. La siguiente etapa es el Paleozoico. En esta etapa se forma el supercontinente llamado Pangea y en los dos últimos periodos se producen más glaciaciones. El Paleozoico se divide en 6 periodos, que son el Cámbrico, los invertebrados siguen desarrollándose. El Ordovírico, cada vez hay más especies. El Silúrico, las primeras plantas terrestres surgen en este periodo. El Devónico, comienza la colonización animal de tierra firme. En el Carbonífero se produce la acumulación de gas y de petróleo y en el Pérnico sucede la extinción perniana y desaparece el 40% de las especies. La tercera etapa es el Mesozoico. En ella, el gran supercontinente se empezó a fracturar, originando dos océanos, que fueron el Atlántico y el Índico. El clima fue cambiando de seco a húmedo y el Mesozoico se divide en 3 periodos, que son el Triásico. En él se desarrollaron helechos, coníferas, gasterópodos y reptiles. El Jurásico. En él se desarrollaron dinosaurios, lagartos, tortugas, aves primitivas y amonites. Y por último, el Cretácico, que el paisaje cambió de marrón a verde, se desarrollaron las primeras serpientes y los primeros mamíferos, y sucedió otra de las grandes extinciones de la historia. La última etapa es el Cenozoico. En esta etapa se produce la separación definitiva de Pangea y los continentes se colocan en su posición actual. Esta etapa está dividida en 2 periodos, que son el Terciario, en el cual se desarrollan numerosas especies de seres vivos como los numulites, que son pequeños proterozoos marinos que alcanzan un gran desarrollo. Se diversifican las aves, los insectos y los angiospermas, y aparecen los primeros primates y homínidos. En el Cuaternario aparecen los mamíferos actuales con otros que ya han desaparecido, y los homínidos evolucionan hasta el Homo sapiens. Todo esto dio lugar a lo que hoy conocemos como la Tierra.